Hola compañeros, espero que sigan bien. Hoy para la lectura 21 vamos con un fragmento de uno de los libros más importantes del siglo XX, La Metamorfosis de Franz Kafka. Hablar de Kafka es casi hablar de un mito. Para empezar, porque ninguno de sus libros habría llegado hasta nosotros de no ser porque su amigo Max Brod se negó a quemar sus manuscritos tal como Kafka le había pedido que hiciese antes de morir de tuberculosis con solo 40 años. Y es que Kafka fue uno de tantos genios póstumos, un hombre que en vida nunca disfrutó ni de fama ni de dinero por su trabajo, y por el contrario tuvo una existencia bastante atormentada, no solo por su familia, especialmente su padre, un hombre autoritario al que tuvo que enfrentarse toda su vida para dedicarse a escribir, sino también a los hechos de que era judío, pobre, físicamente poco agraciado y además extremadamente tímido en una Praga de principios del siglo XX asfixiada por la burocracia y por el clasismo, ¿no? De ahí que sus historias de una u otra forma nos relaten los padecimientos de alguien que se siente aprisionado por un orden, ya sea por el jefe, por su padre, por la burocracia o por el Estado. Pero lo que realmente hace de Kafka un escritor único es la normalidad. La normalidad es esa capacidad de narrarnos con absoluta naturalidad las cosas más horrendas, plasmando esa tendencia que tenemos los humanos a aceptar nuestro destino, aunque sea muy absurdo, y aún así seguir adelante. Ese talento único a la hora de escribir es lo que deslumbró a cientos de escritores que se nutrieron de su estilo y que le deben muchísimo a Kafka, tal como lo han reconocido, desde García Márquez hasta Jean-Paul Sartre, pasando por el mismísimo Borges. Pero en todo caso tenemos que estarle eternamente agradecidos al amigo de Kafka, Max Brod, por haber salvado su obra, que es absolutamente maravillosa, de las llamas, y poder estar hoy en condiciones de leerles este fragmento de la Metamorfosis de Franz Kafka. Bueno, con ustedes, la Metamorfosis. La Metamorfosis. Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda, y al alzar un poco la cabeza vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades, cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Innumerables patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. ¿Qué me ha sucedido? ¿Qué me ha sucedido? No soñaba, ¿no? Su habitación, una habitación de verdad, aunque excesivamente reducida, aparecía como de ordinario entre sus cuatro harto conocidas paredes. Presidiendo la mesa, sobre la cual estaba esparcido un mostrario de paños, Samsa era viajante de comercio, colgaba una estampa a poco recortada de una revista ilustrada y puesta en un lindo marco dorado. Representaba esta estampa una señora tocada con un gorro de pieles, envuelta en una boa también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía contra el espectador un amplio manguito, asimismo de piel, dentro del cual desaparecía todo su antebrazo. Gregorio dirigió la vista hacia la ventana, el tiempo nublado, sentíase repiquetear en el zinc del alféizar las gotas de lluvia, infundióle una gran melancolía. Bueno, pensó, ¿qué pasaría si yo siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas las fantasías? Pero esto era algo de todo punto de vista irrealizable, porque Gregorio tenía la costumbre de dormir del lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar esta postura. Aunque se empeñaba en permanecer sobre el lado derecho, forzosamente volvía a caer de espaldas. 1000 veces intentó en vano esta operación. Cerró los ojos para no tener que ver aquel rebullicio de las piernas, pero no cesó hasta que un dolor leve y punzante al mismo tiempo, un dolor jamás sentido hasta aquel momento, comenzó a aquejarle en el costado. Ay Dios, díjose entonces, qué cansada es la profesión que he elegido, un día sí y otro también de viaje. La preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja fuera que cuando se trabaja en el mismo almacén. Y no hablemos de esta plaga de los viajes, cuidarse de los enlaces de los trenes, la mala comida e irregular,
Relaciones que cambian de continuo, que no duran nunca, que no llegan nunca a ser verdaderamente cordiales, y en que el corazón nunca puede tener parte. Al diablo con todo. Sintió en el vientre una ligera picazón. Lentamente se estiró sobre la espalda, alargándose en dirección a la cabecera, a fin de poder alzar mejor la cabeza. Vio que el sitio que le escocía estaba cubierto de unos puntitos blancos que no supo explicarse. Quiso aliviarse, tocando el lugar del escozor con una pierna, pero hubo de retirar éste inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos. Estos madrugones, díjose, le entontecen a uno por completo. El hombre necesita dormir lo justo. Hay viajantes que se dan una vida de odaliscas. Cuando a media mañana regreso a la fonda para anotar los pedidos, me los encuentro muy sentados tomándose el desayuno. Si yo, con el jefe que tengo, quisiese hacer lo mismo, me vería en el acto de patitas en la calle. Y quién sabe si esto no sería para mí lo más conveniente. Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me hubiese despedido. Me hubiera presentado ante el jefe y con toda mi alma le habría manifestado mi modo de pensar. Se cae del pupitre, que también tiene lo suyo, eso de sentarse encima del pupitre para desde aquella altura hablar a los empleados que, como él es sordo, han de acercársele mucho. Pero lo que es la esperanza, todavía no la he perdido del todo. En cuanto tenga reunida la cantidad necesaria para pagarle la deuda de mis padres, unos 5 o 6 años todavía, vaya si lo hago. Y entonces sí que me redondeo. Bueno, pero por ahora lo que tengo que hacer es levantarme y que el tren sale a las 5. Volvió los ojos hacia el despertador, que hacía su tic-tac encima del baúl. ¡Santo Dios! Exclamó para sus adentros. Eran las 6:30 y las manecillas seguían avanzando tranquilamente. Es decir, ya era más. Las manecillas estaban casi en menos cuarto. ¿Es que no había sonado el despertador? Desde la cama podía verse que estaba puesto efectivamente a las 4. Por tanto, tenía que haber sonado. ¿Mas era posible seguir durmiendo impertérrito a pesar de aquel sonido que conmovía hasta los mismos muebles? Su sueño no había sido tranquilo, pero por lo mismo probablemente tanto más profundo. ¿Y qué hacía ahora? El próximo tren salía a las 7. Para cogerlo era preciso darse una prisa loca. El muestrario no estaba aún empaquetado y por último, él mismo no se sentía nada dispuesto. Además, aunque alcanzase el tren, no por ello evitaría la filípica del amo, pues el mozo de almacén, que habría bajado del tren a las 5, debía haber dado ya cuenta de su falta. Era el tal mozo una hechura del amo, sin dignidad ni consideración, y si dijese que estaba enfermo, ¿qué pasaría? Pero esto, además de ser muy penoso, infundiría sospecha, pues Gregorio en los 5 años que llevaba empleado no había estado malo ni una sola vez. Vendría del seguro el principal con el médico del Montepío, se desataría en reproches delante de los padres respecto a la holgazanería del hijo, y cortaría todas las objeciones alegando el dictamen del galeno para quien todos los hombres siempre están sanos y solo padecen el horror al trabajo. Y la verdad es que en este caso su opinión no habría carecido completamente de fundamento. Salvo cierta somnolencia, desde luego superflua después del tan prolongado sueño, Gregorio sentíase admirablemente con un hambre particularmente fuerte. Mientras pensaba y meditaba atropelladamente sin poder decidirse a abandonar el lecho, y justo en el momento en que el despertador daba las 7 menos cuarto, llamaron quedo a la puerta que estaba junto a la cabecera de la cama. Gregorio, dijo una voz, la de la madre, son las 7 menos cuarto, ¿no ibas a marcharte de viaje? Qué voz más dulce. Gregorio se horrorizó al oír en cambio la suya propia, que era la de siempre, sí, pero que salía mezclada con un doloroso e irreprimible pitido, en el cual las palabras, al principio claras, confundíase luego resonando de modo que no estaba seguro de haberlas oído. Gregorio hubiera querido contestar dilatadamente, explicarlo todo, pero en vista de ello limitóse a decir, sí, sí, gracias, madre, ya me levanto. A través de la puerta de madera la mutación de la voz de Gregorio no debió de notarse, pues la madre se tranquilizó con esta respuesta y se retiró. Pero este corto diálogo hizo saber a los demás miembros de la familia que Gregorio, contrariamente a lo que se creía, estaba todavía en casa. Llegó el padre a su vez y golpeando ligeramente la puerta llamó «Gregorio, Gregorio, ¿qué pasa?». Esperó un momento y volvió a insistir, alzando algo la voz «Gregorio, Gregorio».
Mientras tanto, detrás de la otra hoja, la hermana se lamentaba dulcemente. Gregorio, ¿no estás bien? ¿Necesitas algo? Ya estoy listo, respondió Gregorio ambos a un tiempo, aplicándose a pronunciar y hablando con gran lentitud, para disimular el sonido inaudito de su voz. Tornó el padre a su desayuno, pero la hermana siguió musitando. Abre, Gregorio, te lo suplico. En lo cual no pensaba Gregorio ni mucho menos felicitándose por el contrario de aquella precaución suya, hábito contraído en los viajes, de encerrarse en su cuarto por la noche, aún en su propia casa. Lo primero era levantarse tranquilamente, arreglarse sin ser importunado y sobre todo desayunar. Solo después de efectuado todo esto pensaría en lo demás, pues de sobra comprendía que en la cama no podía pensar nada a derechas. Recordaba haber sentido ya con frecuencia en la cama cierto dolorcillo producido sin duda por alguna postura incómoda y que una vez levantado resultaba ser obra de su imaginación, y tenía curiosidad por ver cómo habrían de desvanecerse paulatinamente sus imaginaciones de hoy. No dudaba tampoco lo más mínimo de que el cambio de voz era simplemente el preludio de un resfriado mayúsculo, enfermedad profesional del viajante de comercio. Arrojar la colcha lejos de sí era cosa harto sencilla. Bastaríale para ello con abombarse un poco, la colcha caería por sí sola. Pero la dificultad estaba en la extraordinaria anchura de Gregorio. Para incorporarse, podría haberse ayudado de los brazos y las manos, mas en su lugar tenía ahora innumerables patas en constante agitación, y le era imposible hacerse dueño de ellas. Y el caso es que él quería incorporarse. Se estiraba, lograba por fin dominar una de sus patas, pero mientras tanto las demás proseguían su libre y dolorosa agitación. No conviene hacer el zángano en la cama, pensó Gregorio. Primero intentó sacar del lecho la parte inferior del cuerpo, pero esta parte inferior, que por cierto no había visto todavía y que por tanto le era imposible representarse en su clara y exacta conformación, resultó ser demasiado difícil de mover. La operación se inició muy despacio. Gregorio, frenético ya, concentró toda su energía y sin pararse en barras, se arrastró hacia adelante, mas calculó mal la dirección, se dio un golpe tremendo contra los pies de la cama, y el dolor que esto le produjo demostróle con su agudez que aquella parte inferior de su cuerpo era, quizá precisamente en su nuevo estado, la más sensible. Intentó pues sacar primero la parte superior y volvió cuidadosamente la cabeza hacia el borde del lecho. Esto no ofreció ninguna dificultad, y no obstante su anchura y su peso, el cuerpo todo siguió por fin, aunque lentamente, el movimiento iniciado por la cabeza. Mas al verse con ésta colgando en el aire, le entró miedo de continuar avanzando en igual forma, porque dejándose caer así, era preciso un verdadero milagro para sacar intacta la cabeza. Y ahora menos que nunca quería Gregorio perder el sentido. Antes prefería quedarse en la cama. Mas cuando después de realizar a la inversa los mismos esfuerzos, subrayándolos con hondísimos suspiros, hallóse de nuevo en la misma posición y tornó a ver sus patas presas de una excitación mayor que antes, si cabe. Comprendió entonces que no disponía de ningún medio alguno para remediar tamaño absurdo, y volvió a pensar que no debía seguir en la cama y que lo más cuerdo era arriesgarlo todo, aunque solo le quedase una ínfima esperanza. Pero el punto recordó que harto mejor que tomar decisiones extremas era meditar serenamente. Sus ojos se clavaron con fuerza en la ventana, mas, por desgracia, la vista de la niebla que aquella mañana ocultaba por completo el lado opuesto de la calle, poca esperanza y escasos ánimos debía infundirle. Las 7 ya, díjose al oír de nuevo el despertador. Las 7 ya y todavía sigue la niebla. Durante unos momentos permaneció echado, inmóvil y respirando quedo, cual si esperase volver en el silencio a su estado normal. Pero a poco pensó. Antes de que den las 7:15 es indispensable que me haya levantado, sin contar que entre tanto vendrá seguramente alguien del almacén a preguntar por mí, pues allí abren antes de las 7. Y se dispuso a salir de la cama, balanceándose cuán largo era, dejándose caer en esta forma, la cabeza que tenía el firme propósito de mantener enérgicamente erguida, saldría probablemente sin daño ninguno. La espalda parecía tener resistencia bastante. Nada le pasaría al dar con ella en la alfombra. Únicamente hacíale vacilar el temor al estruendo que esto habría de producir y que sin duda daría origen detrás de cada puerta, cuando no a un susto, por lo menos a una inquietud. Mas no quedaba otro remedio que afrontar esa perspectiva.
Ya estaba Gregorio a media fuera de la cama. El nuevo método antes parecía un juego que un trabajo, pues solo implicaba el balancearse siempre hacia atrás, cuando cayó en cuenta de que todo sería muy sencillo si alguien viniese en su ayuda. Con dos personas robustas, y pensaba en su padre y en la criada, bastaría. Solo tendrían que pasar los brazos por debajo de su abombada espalda, desenfundarle del lecho y agachándose luego con la carga permitirle solícitamente estirarse por completo en el suelo, en donde era de presumir que las patas demostrarían su razón de ser. Ahora bien, y prescindiendo de que las puertas estaban cerradas, ¿conveníale realmente pedir ayuda? Pese al apurado de su situación, no pudo por menos de sonreírse. Había adelantado ya tanto que un solo balanceo, más pronunciado que los anteriores, bastaría para hacerle perder casi por completo el equilibrio. Además, muy pronto no le quedaría otro remedio que tomar una determinación, pues solo le quedaban ya 5 minutos para las 7:15. En esto llamaron a la puerta del piso. De seguro que es alguien del almacén, pensó Gregorio, quedando de pronto suspenso, mientras sus patas seguían danzando cada vez más rápidamente. En un punto permaneció todo en silencio. No abren, pensó entonces, haciéndose a la tan descabellada esperanza. Pero como no podía por menos de suceder, sintiéronse aproximarse a la puerta las fuertes pisadas de la criada, y la puerta se abrió. Bastóle a Gregorio oír la primera palabra pronunciada por el visitante para percatarse de quién era. Era el principal en persona. ¿Por qué estaría Gregorio condenado a trabajar en una casa en la cual la más mínima ausencia despertaba inmediatamente las más trágicas sospechas? ¿Es que los empleados, todos en general y cada uno en particular, no eran sino unos pillos? ¿Es que no podía haber entre ellos algún hombre de bien que, después de perder aunque sea un par de horas en la mañana, se volviese loco de remordimiento y no se hallase en condiciones de abandonar la cama? ¿Es que no bastaba acaso con mandar a preguntar por un chico, suponiendo que tuviese fundamento esta manía de averiguar, sino que era preciso que viniese el mismísimo principal a enterar a toda una inocente familia de que sólo él tenía calidad para intervenir en la investigación de tan tenebroso asunto? Y Gregorio, más bien sobreexcitado por estos pensamientos que ya decidido a ello, arrojóse enérgicamente del lecho. Se oyó un golpe sordo, pero que no podía propiamente calificarse de un estruendo. La alfombra amortiguó la caída. La espalda tenía también mayor elasticidad de lo que Gregorio había supuesto, y esto evitó que el ruido fuese tan espantoso como se temía, pero no tuvo cuidado de mantener la cabeza suficientemente erguida. Se hirió, y el dolor le hizo restregarla rabiosamente contra la alfombra.